Buenos días. Muchas veces no sabemos cómo plantear preguntas y hay muchas situaciones, sobre todo primeras veces, donde plantear preguntas es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque nos permiten enfocar la conversación, aportaciones de valor por parte de quien nos escucha y, por lo tanto, estratégicamente comunicar mucho mejor. No tengamos miedo de parecer ignorantes, de parecer que hacemos preguntas inadecuadas. La pregunta es una puerta a comunicar de manera eficaz. Y diréis, plantear preguntas parece fácil, pero muchas veces empezamos por comunicar qué pensamos, cuál es nuestra idea, sin tener en cuenta que las preguntas al inicio, incluso con personas que no conocemos o en situaciones nuevas, nos permitirían comunicar de forma mucho más inteligente. Para evitar justamente explicar algo que está muy bien articulado pero que quizá no es de interés para el otro, giremos la estructura. Empecemos por plantear preguntas que lo que nos ayudarán es a conectar con nuestro receptor o receptores, nos permitirán saber qué les interesa, pero además, y muy importante, nos permitirán obtener información de valor que nos será útil, pero además generará esa conexión tan necesaria para que un proceso comunicativo funcione. Pero muchas veces tenemos miedo de hacer preguntas al inicio de una relación. Obviamente, en las relaciones de confianza esto no ocurre, pero ¿y una primera vez? Primer encuentro con un potencial cliente, primera reunión quizás en una entrevista de selección, primera experiencia con un grupo de trabajo, con un equipo nuevo, con nuestro jefe nuevo. Hay muchas situaciones en las que nos parece que preguntar es inadecuado. Y tenemos miedos razonables como son, por ejemplo, ¿va a ser adecuada la pregunta? ¿Me va a posicionar mal? ¿Va a parecer que no sé del tema y debería saber? O quizá vamos a tener miedo de que la pregunta sea demasiado atrevida. Van a pensar que quizá me extralimito con la pregunta que hago. O quizás van a pensar que soy incompetente y por eso pregunto. Miedos hemos tenido todos, pero la pregunta es la mejor herramienta para poder comunicar bien, porque nos permite información de contexto y nos permite después, aparte de obtener valor, conectar con nuestro interlocutor o con nuestro público. 3 grandes tipos de preguntas que podemos plantear. La primera, para evitar siempre proponer sin saber. Vamos a hacer una pregunta prospectiva. Por ejemplo, estamos trabajando en una nueva metodología de aprendizaje rápido y me gustaría muchísimo conocer vuestra opinión. He hecho un planteamiento de base, he explicado en lo que estamos trabajando y pido una opinión. ¿Esto qué me va a permitir? 1, obtener información de valor. 2, a la hora de seguir profundizando en esta nueva metodología, saber qué piensan los demás. Así que tenemos un modelo de pregunta en el que paso de la afirmación a una pregunta de exploración. También podemos plantear preguntas para chequear nuestro punto de vista. Por ejemplo, estamos trabajando en una nueva metodología que permite a los alumnos aprender más rápido. Pero me pregunto, ¿con un equipo directivo funcionaría? ¿Tú que tienes experiencia en este campo? ¿Qué piensas? Vemos que aquí he expresado una duda y que pido a la otra parte que opine, que me dé información que me permita contrarrestar y a partir de allí, aparte de, como en el primer caso, obtener información de valor, voy a poder profundizar más en esta metodología que propongo. Y por último, puedo plantear preguntas en las que invito a la otra persona a conectar con el tema y sencillamente la utilizo como conector. Buenos días. Estamos trabajando en una nueva metodología de aprendizaje rápido que permite a los equipos o a los directivos aprender a hablar en público en mucho más tiempo, menos tiempo del que es habitual. Me gustaría mucho que me dijeras tú qué pasos darías para dar a conocer esta metodología. Entonces, fijaros que todas son preguntas de cariz muy abierto, porque es importante que utilicemos un esquema de embudo, es decir, preguntas prospectivas que invitan a la otra persona a dar su opinión, su punto de vista o incluso a pedir ayuda, como podría ser el último caso, y nos permiten empezar una conversación en la que después vamos a poder profundizar, pero sobre todo habremos implicado a la otra parte para que esa información que queremos hacer llegar sea más útil. Así que no tengamos miedo de preguntar. Las preguntas formuladas de forma inteligente son una gran herramienta estratégica y nos permite conectar, involucrar y además ofrecer y obtener información de valor.